Desde la antigüedad ya se manejaba de alguna forma la idea de números enteros. Un ejemplo es el de los chinos. Ellos en sus actividades comerciales representaban las deudas y las ganancias con varillas de distinto color. Las varillas rojas significaban para ellos las pérdidas y las de color negro indicaban las ganancias. De alguna manera, ya tenían la idea de cantidades opuestas o con sentido. A partir de esta convención, ¿cuál de estos dos personajes será el que tiene mayores ganancias? ¿Encuentras alguna similitud con las operaciones entre números enteros? Seguramente sí. Piénsalo y verás que tú mismo resolverás el problema. En la astronomía, resulta de gran interés para los científicos el estudio de las características físicas de los cuerpos celestes. En particular, la temperatura en la superficie de los planetas del sistema solar es un dato muy importante que ellos cuantifican y analizan. Por ejemplo, durante la noche, en el planeta Mercurio, la temperatura desciende hasta menos 173 grados centígrados. Y cuando está en el perihelio, la temperatura en su superficie llega hasta 427 grados centígrados. En Venus, las variaciones de temperatura son menores, ya que se encuentra más alejado del Sol. La temperatura mínima es de menos 23 grados centígrados y la máxima alcanza los 462 grados centígrados. En nuestro planeta, la temperatura más alta que se ha registrado es de 57 grados centígrados y la mínima ha sido de menos 82 grados centígrados. En los planetas exteriores como Júpiter, las temperaturas son más bajas. Por ejemplo, en este astro, la temperatura mínima es de menos 152 grados centígrados y la máxima es de menos 124 grados centígrados. Una pregunta interesante que se plantearía un científico es: ¿en cuál de estos 4 planetas existe mayor variación en la temperatura? Si se han dado cuenta, las temperaturas de los planetas que hemos mencionado están expresadas con números enteros. Entonces, ¿podrían aplicar los números enteros y sus operaciones para calcular la variación en la temperatura? ¡Claro que sí! Solo tienen que repasar sus notas y aplicar sus conocimientos matemáticos. Bueno, deposité en 2 ocasiones en línea. El primer depósito fue de 2.300 pesos. El segundo fue de 500 pesos. Ahora, además de los depósitos, el capital me generará en el mes Estos son los depósitos e intereses del capital de la cuenta. Veamos los retiros. En el mes retiré en 2 ocasiones de la cuenta. El banco me cobrará una comisión por aniversario de 150 pesos.
Solo me falta el saldo anterior. Y ahora, ¿cómo calculo mi saldo al final del mes? Ya sé. Usaré los números enteros y sus operaciones. Vean. La temperatura en la superficie de los planetas es información muy importante para los astrónomos. En la tabla, vemos que aparecen las temperaturas máximas y mínimas de 4 de los planetas del Sistema Solar. Un dato importante para los científicos es la variación de temperatura en un planeta dado. ¿En cuál de ellos será mayor esa variación? Ya que los datos son números enteros, los podemos ubicar en la recta numérica. 427 estará localizado a la derecha del cero, puesto que es positivo. Menos 173, en consecuencia, estará ubicado a la izquierda del origen. Ahora, lo que necesitamos es la variación de la temperatura, es decir, la diferencia entre la máxima y la mínima. ¿Cómo la calcularemos? A través de una sustracción. La temperatura máxima menos la temperatura mínima. Antes de proseguir, recordemos que para restar dos enteros, sumamos al minuendo el simétrico del sustraendo. Para este caso, al minuendo, que es 427, le sumaremos el simétrico de menos 173, que es 173 positivo. La adición que nos quedó es únicamente entre números naturales, y ya sabemos cómo obtenerla. El número que calculamos representa la variación de temperatura en el planeta Mercurio. Continuemos con el segundo caso, el de Venus. Sigamos el mismo procedimiento. Restar la temperatura máxima menos la temperatura mínima. Nuevamente, sumemos al minuendo el simétrico del sustraendo. El resultado de la adición es 485 grados centígrados. En el caso de la Tierra, la variación resulta igual a 139 grados centígrados. Veamos el caso de Júpiter. Las temperaturas máxima y mínima son las siguientes. Como tenemos una sustracción, sumemos al minuendo el simétrico del sustraendo. Y lo que nos queda es una adición de enteros de distinto signo. Para resolverla, recordemos que la suma se calcula como la diferencia de los valores absolutos de los sumandos y se le agrega el signo del mayor. Como observamos, la máxima variación de temperatura se da en Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Curioso, ¿verdad? La física y otras ciencias tienen sus secretos, y las matemáticas nos ayudan a descubrirlos. Bueno, ya tengo las cantidades de cada concepto. Los depósitos, los retiros y el saldo anterior. Como los depósitos y los intereses representan entradas, le pondré a cada una de estas cantidades un signo positivo. Y los retiros, así como las comisiones, representan disminuciones del capital, por lo que les pondré un signo negativo. Bueno, ahora voy a sumar cada uno de estos conceptos para obtener el total, que es $2,850. Por otra parte, los retiros y comisiones son menos 600, menos 900 y menos 150.
y los tengo que sumar. Como los sumandos son negativos, la suma será negativa, e igual a 1.650 pesos. Entonces, como los depósitos son mayores en valor absoluto que los retiros, tendré un saldo positivo. Para calcularlo, sumaré las dos cantidades. La suma tiene que ser positiva porque el sumando de mayor valor absoluto, además su magnitud la obtengo como la diferencia de los dos valores absolutos de los sumandos. Y esto me da 1.200 pesos. Este es el saldo del mes, pero hay un saldo anterior al que se lo tengo que sumar. Y el total es 4.700 pesos. Así, cuando llegue el estado de cuenta, tendré ya un antecedente de la información que me enviarán. Qué importantes son los números enteros para resolver todo tipo de problemas. Los chinos de la antigüedad calculaban pérdidas y ganancias por medio de varillas de distinto color. Las negras representaban ganancias y las rojas denotaban a las pérdidas. En base a lo anterior, ¿cuál de ellos tendrá mayores ganancias? Puesto que la adición de una pérdida más una ganancia de la misma magnitud es igual a 0, puedes eliminar varillas rojas con varillas negras. Una vez reducido el número de varillas, ¿quién tiene mayores ganancias? El que tiene las varillas negras, porque el otro, en lugar de ganancias, tuvo pérdidas. Como te das cuenta, a pesar que los chinos no conocían aún los números con signo, ya resolvían problemas que en la actualidad solucionamos con ayuda de las operaciones con los enteros. Los números naturales son tan familiares que los comprendemos sin ninguna dificultad. Por ejemplo, Jorge tiene 10 canicas. 10 es un entero positivo y lo interpretamos fácilmente. Con los enteros negativos no sucede lo mismo. ¿Qué pensarías si digo que Pepe tiene menos 2 canicas o 2 canicas negativas? Físicamente no es posible tener una cantidad negativa de cosas, pero podemos interpretar un entero negativo de otra forma. ¿Qué tal si consideras que un número positivo de canicas son las que Pepe tiene y las negativas son aquellas que él le debe a Jorge? Los números enteros son solo una ampliación del vasto lenguaje de las matemáticas.